Les doy 40 días para que esta ciudad sea destruida. O en otras palabras, en 40 días esta ciudad será destruida. Esa fue la predicación, la proclamación del profeta Jonás, uno de los libros que está en el Antiguo Testamento. Muchos creen que esta historia es ficticia, que es imposible que alguien pase 3 días y 3 noches dentro del estómago de un pez. Pero hoy, queridos amigos y amigas, quería hablarles del Evangelio de Jonás. Nunca uno sabe cuándo va a ser la última hora en la que va a estar en esta tierra. Nunca uno sabe cuál es el fin de nuestros días. Esta ciudad en particular, llamada Nínive, era una ciudad a la que Dios quería salvar. Dios miró con cariño, con aprecio a esta gente que a los ojos de los judíos y también del profeta Jonás eran simples pecadores, eran personas malas, egoístas, que vivían en sus placeres, que desconocían la realidad del Dios de los cielos. No merecían vivir. Pero cuando Jonás escuchó que Dios le dijo que tenía que ir a esta ciudad, Jonás no estuvo muy a gusto de obedecer el llamado de Dios para predicarles el Evangelio. Jonás, dice el relato, que toma otro barco, se toma otro avión, diríamos, va hacia una dirección contraria a la que Dios le estaba pidiendo, y era a la isla de Tarsis o a la zona de Tarsis, cuando Dios le había dicho que tenía que ir a Nínive a proclamar, porque la maldad de Nínive había subido delante de Dios. Bueno, para los que no conocen la historia, en el mar se desata una gran tempestad, una gran tormenta, pero Jonás dormía en el interior de la nave y fueron a despertarlo, a decirle: clama a tu Dios, porque esto que nos está pasando ya no se nos escapó de las manos. Hicimos todo lo posible en lo que era nuestras capacidades marinas, pero este barco se hunde. Ahí cuando Jonás le cuenta que él tenía una relación con Dios, que creía en el Dios que creó el cielo y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, entonces ellos le dicen: ¿por qué hiciste eso de no obedecer a Dios? Jonás le dice: mire, tírenme al mar y la tormenta se va a aquietar. Fue así, lo tiraron al mar, la tormenta se aquietó, se calmó. Dice que esas personas que estaban dentro de la nave comenzaron a creer en el Dios de Jonás. Pero ¿qué le sucede a Jonás? Lo único que le esperaba era la muerte. Sin embargo, Dios había preparado, dice el relato, un pez grande que tragara a Jonás. Jonás no pierde la vida, sino que dentro del estómago del pez comienza a pedirle perdón a Dios y a decirle, entre otras cosas, que a él le pertenecía la salvación de las almas. La historia sigue que este pez grande escupe, vomita a Jonás en la orilla. Adivinen de qué ciudad. De la ciudad de Nínive, donde Jonás tenía que ir. Y él comenzó a decir: en 40 días Nínive será destruida. Bueno, esta predicación llegó a oídos del rey. El rey creyó en la palabra de Dios y dice la historia que ellos se arrepintieron, proclamaron ayuno, hasta los animales dejaron de comer y Dios perdonó a esa ciudad. Jonás no estaba tan a gusto de que Dios perdonara a la ciudad, así que se va enojado, se aleja a mirar qué iba a acontecer, y dice que el clima era hacía tanto calor que Jonás estuvo a gusto cuando Dios hizo crecer sobre él una calabacera, una planta con unas hojas muy grandes, pero
Eso no duró mucho porque al otro día Dios envía un gusano para comer, herir esa calabacera y que esa calabacera se secara. Cuando Jonás vuelve a enojarse porque se había quedado sin su refugio, ahí cuando vuelve a escuchar la voz de Dios, y así termina el libro de Jonás, cuando Dios le comienza a hacer entender que él no había trabajado por esa planta, aunque esa planta le daba tantos beneficios. ¿Por qué se enojaba tanto y por qué creía que Dios no tenía que tener compasión de todos esos habitantes que no sabían distinguir su derecha de su izquierda? Este es el Evangelio de Jonás. Aunque muchos creen que esta historia es inverosímil, es una epopeya, es un mito, el Señor Jesucristo mismo la cita y la nombra, y nombra a Jonás en sus predicaciones, diciendo que él era más que Jonás, que aquellos ninivitas se habían arrepentido a la predicación de Jonás, y los oyentes de Jesús en el tiempo de Jesús no estaban entendiendo, no estaban escuchando, no se estaban arrepintiendo ante la predicación de Jesús. En otro relato muy curioso, Jesús habla de un lugar de tormento. Jesús nombra el infierno, y cuando él habla de esta historia, muchos la conocen, otros no. Está en el Evangelio de Lucas, es la parábola del rico y Lázaro. El rico era un hombre que vivía de banquete en banquete, hacía fiestas con gran esplendor, se vestía de púrpura, y Lázaro era un simple mendigo que vivía en la vereda, en la calle y en las cercanías de la mansión de este rico. Lázaro, aunque sea, quisiera unas migajas, y el rico nunca se había acordado de Lázaro, pero sucede que mueren ambos. Muere el rico y muere Lázaro, y dice que Lázaro es llevado al seno de Abraham y por los ángeles, y el rico es llevado a un lugar de tormento donde había mucho calor, mucha sed, y él no podía calmar esa sed, y dice que mande a Lázaro, porque estaba Abraham en esta historia, y le dice a Abraham que mande a Lázaro para que moje aunque sea la punta del dedo en su lengua. Entonces Abraham le dice que no es posible, que hay una separación, que no pueden pasar de un lado para otro, ni el rico, que había sido una vez rico, ni Lázaro para el lado de donde estaba el rico. Entonces esta persona que había sido rica le comienza a decir a Abraham: por favor, manda a avisarle a mis hermanos, a la gente que aún vive sobre la tierra, que este lugar existe, que este lugar es real, que no vengan a este lugar. Abraham le dice: mira, ellos tienen a los profetas, ellos tienen a Moisés, ellos tienen a todas estas personas que le están hablando de Dios. Pero el rico vuelve a replicarle a Abraham: no, pero si alguien de entre los que estamos acá se levantara de los muertos y le avisaría a mis hermanos, ellos creerían. Jesús termina este relato con una frase muy dura, muy cortante, muy profunda, a la que le dice Abraham a este rico: mirá, si no creen a los profetas, si no creen a Moisés, tampoco creerían aunque alguien se levante de los muertos. De alguna manera eso fue el testimonio que tuvo toda la gente que estaba en Nínive. Quizás alguno haya visto cómo ese pez escupe a Jonás en la orilla. Eso es también algo que nos habla de la resurrección de Cristo. Cristo le estaba diciendo a la gente de su época: no creerán aunque alguien se levante de los muertos. Y fue así como lo predijo Jesús, ya que al tener el informe, muchos que supieron de primera mano que Jesús había resucitado, eligieron no creer en esta verdad enviada por Dios, en este Hijo de Dios enviado por Dios a salvarnos de nuestros pecados, a salvarnos de la muerte eterna, a salvarnos del infierno. Y fue que Jesús resucitó de los muertos, pero muchos eligieron no creer. Ejemplo, los guardias que estaban cuidando la tumba, ellos vieron la resurrección, ellos escucharon el testimonio de los ángeles, ellos
estuvieron presentes cuando Jesús se le presenta a María en el huerto. Sin embargo, al avisarles a los fariseos, a los judíos de este suceso, dice el Evangelio de Mateo que los líderes religiosos dieron mucho dinero a los guardias para que esta verdad no se supiera. Qué increíble, qué es lo que le sucede al corazón, al intelecto humano que es ciego. Y dice la frase que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Por eso Jesús cita a Jonás, porque la predicación de Jesús fue más eficiente que la de Jonás. Sin embargo, los nivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquellos que estaban en los tiempos de Jesús no. Ahora, ¿qué nos sucede a nosotros en este año 2023 con estos sucesos que pasan día a día cuando vemos que la Biblia se cumple de una manera tan clara, las profecías se cumplen de una manera tan clara, el Apocalipsis? Estos días en el país que yo vivo vimos aumentos escalados de precios semana tras semana, días tras días, y uno de los pasajes de Apocalipsis que habla de esto es cuando dice que no va a alcanzar un día de trabajo para comprar una medida de trigo. Y a eso nos acercamos. Las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. Vamos a tener que trabajar más y más horas para conseguir cada vez menos. Y es así donde se cumple una de estas profecías. Pero la idea es que tú y yo entendamos que la palabra de Dios es veraz, que Cristo viene pronto, que el infierno es real y que el cielo es real, que Cristo murió para llevarnos al cielo, que Cristo pagó por nuestros pecados, que Cristo hizo que tú y yo pudiéramos un día vestirnos de vestiduras blancas y estar con Él. Pero es una decisión tuya y mía. Es una decisión que tú tienes que tomar hoy, si es que crees en su palabra, si es que aceptas el amor de Dios para tu vida. No vayas a ese lugar donde fue esta persona rica y no pudo nunca más pasar para el otro lado. Él quería que sus hermanos supieran esta verdad. Y esta verdad es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que un día predicó Jonás, pero el Evangelio que hoy es predicado a través quizás de las redes sociales, de una canción, de un amigo, de un familiar que te diga: Jesús hizo un cambio en mi vida, Jesús me salvó. Yo quiero que tú también hoy lo vivas. Que Dios te bendiga, que tengan buena semana.